segregan un líquido rico en fructuosa. Ustedes saben que la fructosa es el azúcar principal del semen que tiene como protección, como función, producir los aspectos energéticos de la movilidad del semen, pero es producido en las vesículas seminales, que es netamente andrógeno dependiente de la testosterona. En las vesículas seminales se produce fructosa y se liberan también rica en liberación de prostaglandinas. Sí, también se ha descrito la producción de flavinas, unas sustancias que le dan un pigmento amarillo, que son las que le dan un ligero color tenue, ocre o amarillento claro al color del semen. Entonces, de este gran volumen, que es, como dijimos, secretorio del semen, que se constituye entonces la gran mayoría por el líquido seminal, pero hay una pequeña porción variable que puede ser del 10 al 30%, que también corresponde al líquido prostático. Ese líquido prostático es rico en ácido cítrico y es rico en fosfatasas. Ustedes recuerdan la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, su fracción prostática, y el ácido cítrico. Esto tiene como función, ante todo, el ácido cítrico, producir un efecto protector antibacteriano, bacteriostático en el líquido seminal, para que el líquido seminal sea un líquido estéril, limpio, sin contaminación bacteriana. De tal manera que de una manera sabia el cuerpo está produciendo un líquido que lleva en su gran contenido un volumen seminal, un volumen prostático en su mayoría de las vesículas, un poco menor seminal, un poco menor de líquido prostático, y una muy pequeña fracción de líquido que viene de la parte testicular, en lo que corresponde a los deferentes, el epidídimo y la secreción testicular. Pero el gran contenido, como dijimos, del volumen del líquido seminal es líquido vesículas seminales en su mayoría y líquido prostático, de tal manera que el semen cumple una función de preservación de la especie para la fertilidad, rico entonces en secreciones, rico en fructuosa para dar movilidad, energía, rico en prostaglandinas que dan defensas humorales, rico en zinc, rico en ácido cítrico por la secreción prostática, y rico también en otras sustancias, especialmente las fosfatasas, todas implicadas en los aspectos bacteriostáticos del semen. En este contenido podemos revisar entonces cómo se agregan al semen también un poco de secreciones ya mucho menores, que tienen que ver con lo que es la secreción de las glándulas uretrales, las glándulas de Cooper, que están a cada lado de los cuerpos cavernosos, las glándulas del litrio periuretrales. Eso hace entonces todo un contenido del semen, un gran fluido seminal, prostático y glándulas accesorias, y un pequeño contenido celular y secretorio que viene de los testículos. Con base en todo esto, nosotros podemos dividir las diferentes fracciones que pueda tener el fenómeno de la eyaculación. Entonces nosotros podemos hablar de una fracción preeyaculatoria, podemos hablar de una fracción previa, una fracción principal y una fracción terminal. A mí me parece que se aumenta un poquito los términos, pero básicamente es para dar connotación a que las primeras fracciones del semen, en el momento en que empiezan las fases de la eyaculación, que vamos a repetir ahora, esas secreciones, esas fases, pues inicialmente están constituidas por secreciones que tienen que ver más con las glándulas de Litre, las glándulas de Cooper, tiene como función básicamente durante el estímulo sexual producir una lubricación. Entonces, durante las fases de la eyaculación, lo primero que nosotros, antes de que ocurra el fenómeno eyaculatorio total como tal, hay una liberación de algunas sustancias secretadas por Cooper y Litre, que tiene como función ir preparando la uretra e irla lubricando. Eso es lo que llamaríamos la fracción preeyaculatoria. Existe una fracción previa que es fluida y que tiene un poquito de contenido prostático ya, que es ácido y que se produce en la próstata.
viene una fracción principal que ya viene con un contenido muy grande de espermatozoides secretados a través del epidimo y la ampolla diferencial, y viene una fracción ya completa, terminal, que es la que va a salir con todo, que procede de las vesículas seminales y que tiene, como dijimos ahora, un pH alcalino por la presencia de la fructuosa que le da esa alcalinidad, y también hay presente un volumen y una cantidad grande de espermatozoides. Entonces, básicamente, la división en estas fases es para explicar que a medida que se tiene la actividad sexual y el estímulo sexual, de cierta manera, la estructura pélvica y la estructura sexual accesoria se va preparando para las fases eyaculatorias de emisión, expulsión y orgasmo, pero se va preparando progresivamente, va apareciendo un estímulo en el cual empieza a lubricarse la uretra, empieza a ir preparando lo que posteriormente se va a llamar la fase de emisión, que es una especie, digámoslo, de preparación o de cámara dentro de la uretra prostática cerrada, que es la fase preeyaculatoria, donde esa cámara va a contener y va a estar lista para que venga el momento del orgasmo, finalmente la fase total de expulsión o fase final eyaculatoria. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que la vía seminal entonces está constituida por los túbulos seminíferos. Recuerden el epidimo, una estructura muy importante donde los espermatozoides, después de haber sido producidos en su fase espermatogénesis y espermátide, ellos pasan prácticamente inmaduros unos 5 o 8 días al epidimo, y allí, especialmente en la cabeza del epidimo, va a haber un fenómeno de lavado, digámoslo así, que permite mejorar la madurez y la movilidad. Por eso es tan importante la estructura del epidimo, y por eso es que las epidimitis crónicas, los quistes, los traumas, la epidimitis infecciosa puede dejar secuelas en cuanto a la maduración y movilidad espermática al verse alteradas. Están los conductos deferentes, conocidos como dos pequeños tubitos, que van básicamente, su función es transportar los espermatozoides para que lleguen a unirse al contenido de vesículas seminales y de la próstata. Y está la uretra, que recuerdan ustedes la uretra, con un cuello vesical o vejiga llamado esfínter interno, una uretra prostática distensible, un conducto eyaculador que llega al verus montano, no al piso de la uretra prostática por donde va a salir el semen, y un esfínter externo, ya conocido esfínter, que tiene como función estar cerrado. Ahí se va, esas secreciones, a medida que viene la actividad sexual y el estímulo, van a ir poco a poco llenando este receptáculo, creando lo que se ha llamado la cámara de emisión, o el área, la primera fase de la eyaculación, que es la emisión, o sea, la presencia de este fluido de seminal con espermatozoides y contenido líquido que está listo para ser expulsado, pero aún ahí está quieto, está cerrado en una cámara poco a poco, que se va llenando con el estímulo hasta que finalmente vaya a ocurrir la respuesta orgásmica, y va a salir ya no como emisión, sino va a cumplir la fase de expulsión, una fase intensa de presión en la cual va a salir con alta presión y rapidez el semen a través del meato uretral. Con todo esto, entonces, nosotros podemos decir que la eyaculación tiene varias fases. La primera fase es la fase de emisión. Repetimos, esta es una fase en la cual básicamente el semen y el contenido seminal que va a ser eyaculado, con su gran fracción líquida y su fracción de espermatozoides, va a pasar entonces a la uretra prostática, va a salir por los conductos eyaculadores, va a llegar a el verus montanum, allí va a salir y se va a ir acumulando progresivamente, creando una especie de recámara de alta presión. Para que esta recámara se cree, es necesario que el cuello vesical esté cerrado, porque si no el semen se iría a la vejiga. Y es necesario que el esfínter externo también esté cerrado para que el semen no salga y empiece a llenar. El verus montanum, a medida que va creándose esta cámara,
va adosándose a las paredes anteriores, va creando una cámara de alta presión hasta que vaya a llegar finalmente el reflejo final, que es un reflejo más parasimpático que simpático, aunque tiene de los dos, que va a hacer que las contracciones importantes de los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos, perineales, rectales, de una forma espasmódica, produzcan las contracciones para que el semen salga, se abra esa cámara, el esfínter externo, vía pudendo externo, se relaje, el cuello vesical se cierre, el esfínter interno, digámoslo, cuello vesical, se cierre y el semen sea expulsado a través de la respuesta orgásmica, se ha expulsado a altas presiones, se dice que a niveles de 50 kilómetros por hora en primeras contracciones para que el semen salga en su contenido a través de la uretra y el meato uretral y sea expulsado con alta presión al fondo de la cúpula vaginal para cumplir su función de fertilidad. De tal manera que nosotros tenemos en las fases de la eyaculación una primera fase de emisión, una creación entonces de una cámara de alta presión y finalmente una fase de expulsión, que es la que estamos describiendo en este momento. Esas fases tienen entonces que tener un control neurológico muy importante. Ustedes vieron ahora que es un video, pues hay un poco de sonido y incomodidad, pero me gustó porque me parece un video muy práctico donde la doctora uróloga explica la parte eréctil con todos sus mecanismos que luego revisaremos en la clase de disfunción eréctil, como en la parte eréctil es muy importante, sustancias centrales como la dopamina en los núcleos, en los núcleos paraventriculares hipotalámicos y cómo a partir de la dopamina se generan una serie de reflejos conectados corticales, cerebrales, olfatorios, de gusto, de tacto, visuales, de estímulo sexual, unos inhibidores y otros no inhibidores, pero que finalmente se van a traducir en un mensaje periférico hacia el plexo pélvico S2, S4 para que ese plexo que baja a través del recto y se convierte en nervios cavernosos llegue al nivel muscular, a la placa miomuscular de los cuerpos eréctiles y se convierta en una terminación colinérgica y en especial en una terminación no adrenérgica, no colinérgica, que corresponde a un área donde en el endotelio y en donde en el músculo liso que recubre el endotelio que recubre el músculo liso cavernoso se van a producir óxido nítrico, que es el más potente vasodilatador hasta ahora conocido. Ese óxido nítrico producido va a producir un fenómeno importante de estímulo sobre el GMP cíclico para que éste permanezca activo, se abran canales de calcio, se pierda calcio de la célula y la célula permanezca relajada, el músculo permanezca relajado. Al estar el músculo relajado, se va a llenar de sangre. Al llenarse de sangre se va a distender, la túnica o la fascia de Book le va a permitir al pene adquirir un gran tamaño, pero de una manera elástica que le permita volver a su tamaño. Y a medida que el pene se llena de sangre, la parte venosa queda ocluida, indirectamente un mecanismo venoclusivo en el cual sobre la fascia de Book se tapona, digámoslo indirectamente, en el momento en que hay llenado, indirectamente taponado el sistema venoclusivo hasta que termine la parte eréctil, la parte orgásmica, la parte eyaculatoria y el pene vuelva a su tamaño normal, se disminuye el tamaño, se relaje el músculo, se contrae ya el músculo cavernoso, ya la sangre va a salir a través de los plexos venosos que ya se amplían porque ya no están sobredistendidos, ya viene lo que se llama la fuga venosa normal o la actividad normal de fuga, en la cual toda la sangre va a salir por los plexos perivenosos al plexo periprostático. A medida que ocurre todo este fenómeno de erección, vasodilatación, llenado, venoclusión, igualmente en el momento de la actividad del coito y la actividad sexual, pues está generando poco a poco, alrededor de 8 o 10 minutos, variable, se considera que es más o menos el tiempo, un reflejo poco a poco de sensibilidad, de deseo y de placer y un fenómeno poco a poco indirecto, que es el fenómeno eyaculatorio. Finalmente, cuando ya viene la respuesta, el clima, se los digamos, ya se desencadena no tanto una actividad parasimpática como la erección, sino una actividad muy simpática.
que tiene que ver con lo que estamos viendo, que es el reflejo de la eyaculación. Para resumir, digámoslo de una manera más sencilla, es que la erección es un fenómeno netamente más parasimpático, está ayudado por parte somática del esfínter externo que se tiene que también en cierta manera estar activo, pero es un fenómeno más parasimpático, bioquímico, vasoactivo, de óxido nítrico, de canales de calcio, de liberación de óxido nítrico y dopamina a nivel central. La eyaculación es un fenómeno más netamente simpático. Recuerdan ustedes que el núcleo eréctil está en S2, S4, vía plexo pélvico, para la actividad de los nervios cavernosos. La parte eyaculatoria es modulada un poco más arriba, sobre T10, T12 aproximadamente, sobre T10, T12, otros dicen que alcanza a estar T1, T2 a nivel de algunos núcleos espinolaterales de la médula, donde se van a recibir todos los mensajes de estímulo eyaculatorio. Pero esa respuesta es una respuesta de tipo simpático. Esos niveles simpáticos vía plexos hipogástricos, esas fibras simpáticas tienen que ver con una inervación muy importante a, como lo mostraba la doctora, a los deferentes, al epidídimo, a los conductos eyaculadores. Todas esas estructuras están impregnadas de fibras simpáticas del plexo hipogástrico. De tal manera que durante la actividad sexual, poco a poco, así esté primando la erección y el parasimpático, poco a poco el simpático está activo y se va a ir produciendo un poquito de estímulo para que el líquido prostático, los espermatozoides, los deferentes se contraigan, vaya preparándose el contenido, las seminales vayan produciendo y la próstata también, todas están inervadas por fibras simpáticas. Esa parte es muy importante. Y viene la otra parte mecánica, neurológica, que es el control del simpático para que ese líquido vaya pasando, vaya entrando a través de los conductos eyaculadores al verum montanum, a la base del conducto eyaculador en la uretra prostática y se vaya creando por actividad simpática, un estímulo para que el semen se vaya llenando en lo que llamamos esa cámara o esa primera fase de emisión preparatoria. Está la actividad sexual, el semen va llenando esa cámara, pero es muy importante tener en cuenta que recuerdan ustedes que el cuello vesical es rico en receptores alfa, adrenérgico simpático, y que ese cuello vesical tiene que estar cerrado para que el semen que va llegando y va llenando no se vaya a la vejiga, de tal manera que entonces es una actividad netamente simpática, estímulo progresivo de las seminales, los deferentes, los cordones espermáticos, los deferentes, los epidimos, producción de líquido, paso de líquido seminal, paso de fracción seminal, de fracción prostática, y ese líquido va llenando esa cámara, se cierra el cuello vesical por acción alfa-adrenérgica, se cierra el esfínter externo por acción del pudendo externo somático, pero es una actividad autónoma, básicamente simpática, con ayuda algo somática del S2, S4 pudendo, pero es básicamente simpática. Cuando ya viene pasado 8 o 10 minutos, se está cumpliendo la actividad, ya vienen una serie de sensaciones de llenado, ya está tan llena la cámara de espermática, la emisión está cumpliendo su objetivo final, toda esa sobredistensión que hasta ahí parece ser controlable la eyaculación, hasta ahí uno podría controlarla, va a generar una serie de estímulos de llenado, de sensación de que ya, digámoslo, se quiere venir, se quiere eyacular, para que el reflejo simpático vía plexo hipogástrico vaya subiendo, llega a los niveles espinolaterales, llega a lo que ustedes en el artículo, si lo pudieron leer, es muy bonito, les habla lo que es el núcleo LST, localizado en la médula espinal, que es el núcleo lumbar espinotalámico, que parece estar más bien entre L3 y L4, un poquito más alto, L3, L4, y en ese núcleo se integran toda esa serie de sensaciones de estímulo para que suba el estímulo a nivel cerebral, a nivel del tálamo
especialmente en la zona medial posterior del tálamo, donde se va a integrar con otros núcleos talámicos, como el núcleo suprafascicular talámico, donde se integra también la eyaculación, pero más que integrarse la eyaculación, que es un mecanismo más reflejo, más núcleo lumbar espinotalámico y respuesta periférica, pero se integra a nivel talámico para que a nivel talámico el reflejo eyaculatorio sea interpretado como un reflejo, pero ya no de eyacular, sino como un reflejo de placer, de deseo, de satisfacción, y haga esa integración con la estructura cortical. Entonces, tenemos un centro medular lateral, L2, L3, L4, donde se integra desde el punto de vista mecánico, periférico, eyaculatorio. Pero la real componente social, sexual, psicosexual, del deseo, se va a integrar a nivel ya talámico arriba y a nivel cortical, convirtiéndose en un deseo, en una sensación placentera, que es lo que finalmente se va a convertir en el orgasmo. Ya cumplida esta fase, cuando ya en la fase, la cámara de emisión está tan llena, ya ha ocurrido todos estos mensajes, finalmente va a venir una descarga, una respuesta que es simpática, pero a la vez tiene una gran ayuda del parasimpático y del somático pudendo, en la cual viene esa cámara, el cuello cerrado, el esfínter cerrado, una cámara, una uretra prostática distendida, llena de semen, lista para salir. En el momento en que viene la respuesta orgásmica, una serie de contracciones de los músculos perineales, estriados, de los músculos isquiocavernosos, bulbocavernosos, viene una actividad espasmódica muscular. Entonces el cuello vesical, con ayuda del simpático, sigue cerrado, pero se abre el esfínter externo por ayuda del nervio pudendo, se abre para que esa cámara se abra y salga, y con las contracciones tónicas musculares, que es la que da sensación placentera, una serie de contracciones musculares, el semen va a salir expulsado, pero eso ya es una actividad parasimpática. Entonces, la primera fase de emisión es simpática. La fase de expulsión tiene que ver simpática para cerrar el cuello, pero es una fase muy parasimpática de ayuda para que los músculos perineales saquen con fuerza el semen, el esfínter externo se abre y el semen va a salir expulsado, como decíamos, a una gran presión y velocidad, no de una manera continua, sino en una serie de contracciones, 10, 15 contracciones cíclicas que van disminuyendo en fuerza y presión, pero que son placenteras y que va a generar a que el semen salga expulsado de esa manera. Eso es lo que uno puede extractar y resumir del artículo, que espero todos hayan leído y deben leer. Ustedes saben, como todo, que la respuesta eréctil es una respuesta final bioquímica endotelial, pero saben también que la respuesta eyaculatoria es una respuesta que depende de receptores también muy importantes. Básicamente nosotros sabemos y se sabe que la regulación de la eyaculación tiene que ver básicamente con las terminales neuronales serotoninérgicas, y que son básicamente implicadas la serotonina. La GABA y la dopamina tienen que ver más con el aspecto de deseo sexual, de satisfacción sexual. La oxitocina tiene que ver más con las contracciones del músculo liso, como es el útero en las mujeres y como es la contracción orgásmica en el músculo masculino. Pero la serotonina tiene que ver con la producción, la perpetuación de los niveles de serotonina en los receptores para que la eyaculación permanezca latente. De tal manera que existen una cantidad de receptores, pero básicamente los receptores somatodendríticos tipo 1A son los que van a hacer que el aumento en las concentraciones de la serotonina, la sinapsis neuronal, retrasen la eyaculación. De tal manera que la serotonina, la sustancia activa a nivel adrenérgico. Esa serotonina va a permanecer en la placa y mientras ella permanezca, la eyaculación va a ser, a permanecer, digamos, de cierta manera controlada o retrasada. De ahí la utilización de los diferentes mecanismos farmacológicos como los inhibidores de recaptación de serotonina,
que inhiben la recaptación de la serotonina, haciendo que la serotonina permanezca en la placa, permanezca en la terminal sináptica, haciendo entonces que la eyaculación ocurra y se perpetúe, sea una eyaculación lenta, y es uno de los mecanismos que se utilizan para el manejo de la eyaculación prematura o eyaculación precoz. Básicamente, creo yo que con esto pueden ustedes pues, entender una serie de situaciones, entender básicamente por qué en las neuropatías periféricas, de nuevo diabéticas, en las lesiones quirúrgicas en cirugía de colon, como hablábamos la otra vez, no solo se afecta la función misional, la función eréctil, sino también la función eyaculatoria, como diversos medicamentos pueden inhibir la eyaculación, como los bloqueadores alfa, el uso de la tansulosina, los inhibidores, eh, sustancias que bloquean la actividad simpática, y toda esta serie de sustancias farmacológicas, los procesos infecciosos, inflamatorios de la vía seminal, pueden generar trastornos que van desde la hipospermia, el eyaculado escaso, la aspermia, la eyaculación dolorosa, pero básicamente las patologías más importantes que podemos tener son la más importante de ellas, que es tan frecuente entre el 10 y el 30% de la población de hombres en vida sexual activa, que es la eyaculación precoz o llamada eyaculación prematura, que es un reflejo eyaculatorio rápido, incontrolable, que puede ocurrir hasta muchas veces antes de la penetración o con la penetración, y que se debe a una hiperactividad de los receptores, algunos posiblemente inmadurez neurológica, pero una hiperactividad de los receptores adrenérgicos que debe ser controlada básicamente con inhibidores de recaptación de serotonina o el consumo de medicamentos derivados, inhibidores tricíclicos. Puede aparecer el fenómeno contrario, que es el retardo eyaculatorio, la aneyaculación en los pacientes con denervación pélvica, mielopatía, neuropatía periférica, en los cuales no hay la actividad importante parasimpática para que ocurran las contracciones en la fase de expulsión, o no se crea la cámara seminal eyaculatoria por alteraciones en el sistema nervioso autónomo de tipo periférico, por degeneración, por diabetes, por neuropatías de cualquier otro tipo, por cirugías previas. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. La idea ha sido revisar con ustedes este tipo de reflejos, que ustedes tengan un conocimiento más o menos claro, básico, de cómo funciona la eyaculación, cómo se integra con la erección y cuáles son las alteraciones que pueden ocurrir a nivel de los reflejos eyaculatorios. En la próxima clase hablaremos sobre ya la parte eréctil, recordando un poco la fisiología, pero enfocándonos más en el conocimiento de la evaluación de la disfunción eréctil, el manejo médico y quirúrgico de la disfunción eréctil. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo muy claro. Bueno, entonces espero que haya sido claro. Espero que ante todo el grupo de urología revise un poquito el tema ya de lo que es la eyaculación precoz, la eyaculación dolorosa, pero es básicamente decirles que este tipo de alteraciones ocurren porque pues cualquier noxa, llámese inflamatoria, una prostatitis crónica, una vesiculitis infecciosa, eh, una cirugía de la próstata, de la uretra. Recuerden ustedes cómo cuando nosotros hacemos cirugía transuretral o prostatectomía, al modificarse la anatomía del cuello vesical y de la uretra, que ya queda vacía sin próstata, se modifican este sistema de cámara y este sistema eyaculatorio. Entonces es muy frecuente que los pacientes, como ellos quedan con vesícula seminal porque no ha sido una cirugía oncológica, sino una prostatectomía, se sacó la próstata, pero los pacientes siguen produciendo semen. Entonces ese semen va a llegar a la cámara, a la celda prostática donde está la próstata, pero le va a ser difícil crear cámara y muchos de ellos va a pasar a la vejiga en cierta manera. Entonces los pacientes prostatectomizados, no todos, pero un grupo de ellos pueden tener
una sensación de eyaculación placentera, pero van a notar aneyaculación o hipospermia, muy poca cantidad de líquido seminal, por la alteración en la estructura de la uretra prostática. Tienen que tener en cuenta también que el uso de medicamentos como la tansulosina, los receptores muy selectivos alfa 1D, especialmente, algunos dicen que la terazosina, pero especialmente la tansulosina y la silodosina, al producir un bloqueo sobre los receptores alfa, muchos de estos pacienticos dicen que hasta un 8% le pueden referir a uno que están eyaculando poco o les está dando dificultad o notan poco semen. Y es debido a la acción que pueda tener el bloqueo alfa simpático, que de cierta manera queda alterado. Recuerden también los pacientes con cirugías pélvicas, los pacientes con cirugía radioterapia por cáncer de colon, de próstata, recuerden los pacientes con cirugía de colon milling por sea de colon o recto, que esa denervación del nervio del plexo pélvico que se va a convertir en un plexo cavernoso y se va a convertir también en un plexo pélvico mixto hipogástrico para la actividad simpática eyaculatoria, puede verse trastornado en este tipo de patologías en las cuales básicamente los pacientes pueden tener problemas de continencia urinaria, problemas de función sexual eréctil y problemas lógicamente eyaculatorios, igual el trauma raquimedular, los pacientes lesionados medulares que estén por debajo de T10 la lesión, pues pueden presentar unas eyaculaciones reflejas, pero no son transportadas ni sentidas como deseo placentero porque está bloqueado el estímulo a nivel talámico, pero pueden ocurrir eyaculaciones muy arcorreflejas periféricas, pero ellos también van a estar afectados por la parte de respuesta eyaculatoria. Los pacientes con prostatitis crónica, con infecciones crónicas de las vesículas, con procesos irritativos, con cáncer, todo lo que modifique, pero especialmente la denervación pélvica, la diabetes, la radioterapia, las cirugías pélvicas, la radiación, el trauma pélvico, todo lo que pueda debilitar la estructura del plexo pélvico, ven ustedes cómo va a generar una serie de trastornos eréctiles, miccionales y lógicamente, dependiendo del nivel, eyaculatorios. Así que muchas gracias, espero, es un tema largo, de pronto no tan complejo creo yo, pero sí hay un nivel de estudio y ustedes están leyendo los artículos, tanto el grupo de geniturinario como el grupo de urología, les es muy útil entender más fácil este tema y los tratamientos que nosotros hacemos en urología. Así que buen día y muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. A Hasta usted, luego. luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.